Cuando lleguemos allí y de todo el linaje, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, nos encontremos allí para adorar a Cristo, ¿qué piensas? ¿Que no va a haber luces? No, es que eso es espiritual. No sé cómo va a ser, pero va a ser espectacular. Espectacular. Y lo que más va a brillar en aquel lugar no van a ser las luces, va a ser Cristo. Y las luces van a pasar a través de sus heridas. ¿Cómo nos podemos imaginar eso? No sé. Pero va a llegar un momento en que vamos a estar allí. Y ya ni nos acordaremos de lo que hemos sufrido en este mundo ni en esta tierra. Va a ser increíble, hermanos. ¿Realmente creemos eso? La Biblia dice que sí. Bueno, vamos a hacer un viaje mental y nos vamos a ir unos 2500 años a la antigua Grecia, porque allí se creía en revelaciones transmitidas al ser humano a través de personas inspiradas. Sabéis que la Odisea, por ejemplo, uno de los grandes clásicos de la literatura, escrito, dicen, por Homero, comienza así: háblame, musa, del hombre de múltiples tretas que por muy largo tiempo anduvo errante. ¿Por qué está invocando a una musa? Porque la musa, como sabéis, es esa, puede ser una persona a la que amas mucho, un amante, que te inspira para hacer obras de arte. Entonces se creía en aquel momento que los dioses podían inspirar a los seres humanos de una forma milagrosa, en un sentido, para hacer obras de arte, y también se creía, fijaos, que los políticos, para poder gobernar bien un imperio o una nación, podían estar también inspirados divinamente, como los nuestros en España, ¿verdad? Ya podían tener algo más de inspiración. Pero ¿sabes qué? Si tú estuvieras ocupando, o yo, un lugar en la política, tal vez haríamos lo mismo. No, yo no haría eso. Todos los que van a la política al final acaban haciendo lo mismo. La Ilíada también dice: canta, oh Dios, a la cólera del Pélida Aquiles. Y le hablan a la diosa y la invocan como: dime algo, transmíteme una verdad. Es decir, esto de la inspiración viene de toda esta época. Ahora, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el verdadero autor de la Biblia, ¿quién es? Pedro, Pablo. Algunos ya se asustó. El Espíritu Santo. Es el tema que estamos viendo. No es que el verdadero autor de la Biblia es un misterio. Ya sabemos, o esperamos, porque es el tema que estamos viendo. El Espíritu Santo es el verdadero autor. Y podemos hablar de esos 40 o 45 escritores. Pero el verdadero autor es el Espíritu de Dios, como vamos a ver esta mañana. Y lo hizo a través de un medio llamado inspiración. Vale, no quisimos poner el título así para las redes sociales de la inspiración del Espíritu Santo, porque eso, si no es en nuestros círculos evangélicos, tal vez no se entiende, ¿no? ¿Qué significa? ¿Que Dios respira? Sí, bueno, Dios respira. ¿Que inspira, expira? No tiene que ver con eso, pero sí tiene que ver con eso. Lo vamos a ir viendo esta mañana. Ahora, tenemos que diferenciar entre la inspiración como para hacer una obra de arte, cuando uno dice estoy inspirado, o mi musa me inspiró, como acabamos de ver, o lo que es la inspiración bíblica. A veces me ha pasado, hablando en la calle con personas, que cuando les quieres hablar de la Biblia, te dicen: ¿pero por qué la Biblia? La Biblia es un libro que escribieron las personas. Entonces, para mí no tiene ninguna autoridad. Y es verdad. 40, 45 escritores escribieron la Biblia. Pero además de eso, tenemos que darnos cuenta cuando la leemos que en la Biblia es como si corriera un hilo de pensamiento con una mente rectora que elimina las incongruencias, las contradicciones o los errores humanos. No es magia, es el Espíritu de Dios.
Cuando yo era niño y las clases eran de 40, 45 alumnos, ¿os acordáis? Yo no sé cómo son ahora, si hay tantos alumnos en clase o no, pero yo me acuerdo, era de los últimos de la lista porque iba por el apellido Soya. Y entonces era el número 38, 39, 45 alumnos, eran todos allí amontonados en clase. Y me acuerdo cuando la profesora hacía un dictado y entonces decía, bueno chicos, hoy toca dictado. Entonces nada, sacábamos el folio no, la libreta, que de aquella igual no había folios todavía. Y entonces se ponía a dictar y entonces nosotros íbamos copiando lo que ella decía y ella se iba paseando entre los 40, 45 alumnos supervisando a ver si estábamos escribiendo bien. Entonces decía, aquí te falta la coma, aquí esa palabra va con V. ¿Tú te imaginas algo parecido? La inspiración bíblica. Los escritores ahí, 40, 45, por supuesto no estaban todos en una clase, fueron escribiendo en un periodo de unos 1600 años, en diferentes culturas, etcétera, etcétera, pero hay alguien que se pasea a su alrededor para corregir. Pero es mucho, mucho más que eso. Cuando tú estás escribiendo en un editor de textos, no voy a nombrar ninguno porque puedes usar distintos sistemas operativos, ¿no? Pero tú escribes y tienes un corrector de textos que en el mismo momento que pones algo mal, te lo corrige. ¿Podríamos usar ese ejemplo para pensar en la inspiración bíblica? Podríamos. Estamos hoy también en un momento donde el tema boom es la inteligencia artificial, ¿verdad? Y es un tema apasionante. Hasta hay mensajes ya hechos por un ordenador, predicaciones, y uno dice, y que uno no puede convertirse escuchando a una máquina predicar, si es la palabra de Dios, la semilla está ahí. Pero no queremos llegar a eso, ¿no? A estar en nuestras casas y tener que escuchar a una máquina predicando. Pero hay muchas aplicaciones que se pueden usar y que van a ser muy buenas para este mundo. Algunos están asustados, ¿no? Verdaderamente por el tema de los robots y de la inteligencia artificial. Pero la inspiración de la Biblia no tiene nada que ver con una inteligencia artificial, sino una inteligencia completamente divina. Ahora, en esta mañana no tenemos tiempo para ver cómo se formó la Biblia. Si quieres ver ese tema, tienes que irte a YouTube, a la Iglesia Evangélica Revive y los estudios de los martes, cómo se formó la Biblia. Y ese tema ya lo estudiamos ahí. Y son varias horas que tienes ahí para ver. Ahora, hay unos teólogos, se llaman Leisor, Hubbard y Bush, porque son ellos tres los que hicieron un libro ahí, y dice, hablando de la inspiración es la obra del Espíritu Santo en las formas, las etapas, por los medios y en la medida en que fuera necesario para garantizar que el propósito redentor de su revelación fuera efectivamente accesible. Bueno, esto ya se nos complica un poco más, ¿no? Parece que hay que repetir la frase y volver a ver, porque ¿cómo defines la inspiración bíblica? Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo es el verdadero autor de la Biblia? Bueno, en primer lugar, y vamos a ver 5 puntos en esta mañana, que además 5 puntos son los que me salvaron la vida a mí una vez, de sutura, cuando con 11 años, un día de Nochebuena, me tuvieron que llevar al hospital porque mi apéndice estaba a punto de... Y esos 5 puntos realmente me salvaron la vida. Y espero que estos 5 puntos también te puedan salvar la vida, ¿no? Pero no por lo que yo digo, sino por lo que el Espíritu de Dios te pueda decir. Primer punto, es el verdadero autor por su revelación. Y vamos a leer unos versículos, vamos a leer también 5 textos en esta mañana. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10. Porque la misma Biblia nos habla y nos cuenta y nos dice qué es esto de la inspiración. 1 Corintios 2:10 dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios.
En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. No sé si he dicho bien la cita o no. Sí, porque aquí salía otra cosa, pero bueno, puede ser un error mío sin ningún problema. Pero si he dicho bien la cita, ahí está esto, donde el apóstol Pablo está hablando de que la Biblia no es un invento del ser humano, sino que es una revelación de Dios. Nos decía Alan, creo hace unos domingos atrás, que hay dos tipos de revelación de la que nos hablan los teólogos. Una es la teología, la revelación natural, que es donde Dios se nos muestra a través de la creación, y otra es la revelación especial, que es la Biblia. Es decir, los seres humanos no podríamos llegar a conocer cómo son los pasos necesarios para la salvación en Cristo si no tuviésemos la revelación especial de Dios. ¿Sí? Podemos saber que hay un Dios, que hay un ser superior, que hay un creador, contemplando la naturaleza, nuestra propia conciencia, pero sin la Biblia, sin la revelación especial, no podríamos saber los detalles. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Ahora, lo que dicen estos versículos que acabamos de leer es que la única forma de escribir cosas que tienen que ver con Dios y con su voluntad para nuestras vidas es que su Espíritu nos las revele, porque no podemos entrar en la mente de Dios, ¿verdad? ¿O alguien puede entrar? ¿Alguien puede saber lo que estás pensando? No, solo tú y Dios. De la misma forma, yo no puedo saber lo que Dios piensa si el Espíritu de Dios me lo revela a mí como ser humano. Por eso yo no puedo poner por escrito los pensamientos de otra persona. Esa persona tiene que revelármelos a mí. Entonces ya empezamos a comprender un poquito lo que es la inspiración bíblica. Ahora, la inspiración engloba varios aspectos. Cuando hablamos de que la Biblia fue inspirada por Dios, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a lo que son escritos de Dios directamente. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, ¿quién dice que escribió con su dedo en la piedra? Dios mismo. Dios mismo. Entonces, Dios también participó a escribir la Biblia, literalmente. Entonces, los mandamientos de Dios y también otra serie de cosas, como cuando Dios le dice a los profetas en el Antiguo Testamento, escribe estas palabras en un libro. Y entonces le dicta y al dictado escriben. Pero no toda la Biblia es así. Solo algunos textos de la Biblia son así. Ese es un aspecto de la inspiración, como un dictado. Pero luego hay, por ejemplo, las palabras proféticas. Cuando un profeta dice, así dice el Señor, y empieza el mensaje, y si te das cuenta, a veces se fusionan tanto las palabras del profeta que ya no sabes si está hablando Dios o está hablando el profeta. Hace un par de años se me ocurrió escribir la Biblia completa, ¿no? Entonces la fui pasando, y la pasé toda. Y cuando estaba, por ejemplo, por Jeremías, claro, le iba poniendo comillas cuando hablaba una persona. Entonces el profeta decía, así dice el Señor. Y entonces había momentos que se mezclaba. Y decías, ¿pero quién está hablando aquí, Dios o el profeta? Imposible de saber, en serio. Ni aunque veas otras versiones. No sabes quién está hablando porque el Espíritu llena al profeta y el profeta es como, no una máquina, pero sí como si estuviera lleno por completo del Espíritu de Dios y ahí se fusionan los dos. Porque como vamos a ver después, no puedes distinguir, estas son palabras humanas y estas son palabras divinas, en la Biblia. Luego lo vamos a ver. Luego tenemos otro aspecto de la inspiración que es la compilación de la tradición oral.
antes de escribirse la Biblia, lo que había era esa tradición que los primeros patriarcas iban contando, pasando de generación en generación, hasta que un día a Moisés se le ocurre compilar eso, y a otras personas también. De hecho, Esdras posiblemente fue el gran compilador del Antiguo Testamento. Entonces, ¿dónde estaba Dios inspirando ahí? ¿Estaba preservando las tradiciones orales? No. ¿Solo fue su inspiración en el momento en el que se escribieron? Es un largo proceso, donde Dios fue preservando. Es un tema muy apasionante. Luego nos encontramos, por ejemplo, cuando Lucas hace una investigación minuciosa de lo que sucede con el Señor Jesús de Nazaret y luego en el libro de los Hechos. Y entonces esa investigación que fue puesta por escrito fue inspirada por Dios. Si Lucas no hubiese hecho esa investigación, pues habría cosas que no se habrían puesto. Entonces, ¿era necesario que Lucas investigase? Bueno, pues parece que sí. Y Dios luego le da su toque divino. ¿Veis cómo hay diferentes aspectos, ¿vale? Y luego encontramos también cartas que se escriben específicamente a ciertas iglesias para atajar una serie de problemas eclesiales. Y esas cartas que tal vez ellos jamás pensaron que podían ser palabra inspirada, aunque en algunos momentos Pablo mismo va a decir, esto no son palabras mías, sino que es mandamiento del Señor. Y Pedro se refiere al apóstol Pablo diciendo de él que los escritos del apóstol son palabra autoritativa de Dios como el Antiguo Testamento. Entonces ellos empiezan a entender por medio del Espíritu que también están inspirados y que están escribiendo palabra de Dios. Bueno, es un tema muy amplio. Hay un autor que conocemos porque hemos estudiado un libro de él, Packer, y dice, mira qué frase tan bonita, la Biblia es como una orquesta sinfónica, teniendo al Espíritu Santo como director. Cada instrumento fue traído voluntaria, espontánea y creativamente para tocar sus notas exactamente como el gran maestro quería, aunque ninguno de los músicos pudo oír la sinfonía completa. Y eso es uno de los grandes milagros de la Biblia. ¿Cómo puede ser que hombres y mujeres escribieron textos y que no haya ninguna contradicción entre ellos al pensar en las culturas tan diferentes en las que vivían, ser de diferentes idiomas? Es absolutamente imposible. La Biblia no se puede volver a escribir. La Biblia es irrepetible. Y es solamente porque hay ahí una mente rectora que preserva y que inspira que la Biblia llega a ser un libro completamente inspirado por Dios. ¿Cómo puedo dedicar 2 horas a ver series en la tele y 5 minutos me parecen aburridos cuando leo la Biblia? Porque a veces no me doy cuenta del libro que tengo en mis manos. No hay nada de malo en ver series y películas y documentales, ni en leer otra literatura que no sea la Biblia, pero es que la Biblia es eterna. Y yo mismo me pregunto, tengo que leerla más, tengo que estudiarla más, porque no hablamos de un libro cualquiera. La Biblia es un verdadero milagro equiparable a la encarnación de Cristo. ¿Por qué digo esto? Hay una cosa que en teología, así aprendemos unos términos teológicos, se llama la unión hipostática. ¿Eso qué significa? Que ya no te lo vas a recordar nunca más. Cuando Jesús o cuando el Hijo se hace hombre. Entonces, Jesús tiene 2 naturalezas. La naturaleza divina, de Hijo de Dios, y la naturaleza humana por nacer de una mujer humana. ¿Cómo separas las 2 naturalezas? Es imposible. Las 2 naturalezas de Cristo no se pueden distinguir. Lo ves en su vida cuando a veces habla de una forma omnisciente, porque Él sabe lo que hay en el corazón del hombre, dice la Biblia, está mostrando su naturaleza divina. Pero cuando está cansado, tiene sed o tiene que dormir, está mostrando su naturaleza humana. Pero las 2 son indivisibles. Y cuando hablamos de la Biblia,
hay, voy a decir, vamos a ver si es cierto o no, ¿qué porcentaje le darías a la Biblia que es palabra de Dios y qué porcentaje le darías que es palabra humana? No puedes. No puedes. No se puede separar la palabra divina de la palabra humana. Es una fusión muy parecida a la humanidad de Cristo. Igual que el verbo se hizo carne, el logos de Dios, la palabra, Dios nos dio la palabra escrita, que también es casi indistinta de Cristo. Es decir, Cristo y la Biblia podríamos decir que son lo mismo, porque Jesús mismo dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿y cuáles son esas palabras? Estas palabras no pasarán. Entonces, la Biblia tiene también esos dos aspectos, divino y humano, que no podemos separar. Es un milagro, es un misterio para nosotros. ¿Cómo lo hizo Dios? Lo intentamos explicar, pero no podemos hacerlo en toda la dimensión. Entonces decíamos que el Espíritu Santo es el verdadero autor por su revelación. Hay tanto para decir hoy que tengo que resumir. Es el verdadero autor por su encomendación, porque el Espíritu Santo no trabajó solo. Estamos hablando de que Él eligió personas para escribir la Biblia. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 2. Sin duda, dice Pablo, os habéis enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para vosotros. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya os escribí brevemente. Al leer esto podréis daros cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Así que el Espíritu Santo encomienda y delega la función de escribir la Biblia a los seres humanos, porque el mensaje divino tenía que llegar en palabras humanas. Si el mensaje es ininteligible, si el mensaje no se puede entender, ¿de qué sirve? Mira, te voy a leer Efesios 3:2, tal como se escribió. Mira. Eige ekúsate ten oikonomian tes járitos tu ceu tes doceises moi eis humas. ¿Alguien entendió algo? Bueno, si sabes griego, sí. ¿De qué sirve que yo me vaya al griego si no lo sé? ¿De qué sirve que Dios me haya hablado en un idioma que yo no entiendo? Por eso es importante que comprendamos la Biblia. Este versículo es Efesios 3:2, el que leímos antes. Ahora, quiero decirte algo, porque a veces creemos que los idiomas bíblicos son más espirituales que los demás idiomas. Hay gente que cree que el hebreo, el arameo y el griego, esos tres idiomas en los que se escribió la Biblia, Dios los usó porque son idiomas especiales. Son igual de especiales que el español, que el inglés o que el alemán. Simplemente que Dios los usó porque en esa época eran los idiomas que se usaban. Que es verdad que el hebreo, además de digamos, lo que significan las letras, cada letra tiene también un valor simbólico. Eso es lo que se llama gematría, y hay gente que se dedica a estudiar esas cosas. Es verdad, pero no es que porque sea hebreo dice más cosas espirituales. Porque fíjate, los idiomas en los que está escrita la Biblia hoy son miles y la gente se sigue salvando, ¿o no? ¿Vale? Entonces no se trata de que el hebreo tal. Ahora, si queremos hacer un estudio profundo de la Biblia y comprenderla mejor, entonces sí tendríamos que estudiar los idiomas originales. Vale. Hay un teólogo norteamericano llamado George Ladd, y él dice: el Espíritu Santo ha usado como lenguaje de la revelación del Nuevo Testamento el lenguaje coloquial de la gente común y corriente, y no un idioma ideal, antiguo y clásico. Y dice, esto debiera animarnos a insistir que cada generación tenga su traducción actualizada de la Biblia en su lenguaje vivo y contemporáneo. ¿Vale? Porque a veces los cristianos
como siempre, por tradición o por formas, nos aferramos a una versión y la defendemos a muerte, como si esa versión, no, es que esta es más espiritual, esta es más lo que Dios verdaderamente dijo, y esa traducción, ¿a quién se le ocurre sacar o poner estas palabras? ¿Qué sabes tú de traducción? ¿Qué sé yo de traducción? Si los que traducen la Biblia tienen que saber antropología, tienen que saber teología, tienen que saber lenguas, es mucho trabajo lo que hace una persona que traduce la Biblia. Nunca se te ocurra decir, este versículo... Vale, porque cada traducción es necesaria. ¿Cuál es la mejor traducción de la Biblia? Todas, porque todas van desde diferentes ángulos, digamos, enfocando en el versículo y lo vas viendo desde diferentes aspectos para poder comprenderlo todo. ¿Vale? Siempre vamos a tener una versión preferida, pero eso no significa que las demás no sirvan o que contengan errores. ¿Vale? Recuerda que los originales ya no existen. Lo que tenemos son copias de copias de copias de copias de copias. ¿Sí? Y además traducidas a otros idiomas, con lo que eso conlleva. Entonces, el Espíritu Santo es el verdadero autor por su revelación, por su encomendación a los escritores humanos, pero también por su contribución. Y este es el versículo que deberíamos saber de memoria. Así como sabes Juan 3,16, que dice, porque de tal manera... ¿Y qué dice 2 Timoteo 3,16 también? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Para que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, toda la Escritura, aunque en ese momento se refería al Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía se estaba escribiendo, pero tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son palabra inspirada de Dios. Y es una contribución que el Espíritu Santo hace a la Biblia. Ahora, ¿sabéis cuál es la palabra que aparece ahí? Inspirada. Pues es decir, inspirada por Dios. Esa frase es solo una palabra en griego, que se dice teopneustos. Si nosotros tuviéramos que traducir esto, tendríamos que decir, toda la Escritura es diosoplada. Diosoplada. Tendríamos que inventarnos un verbo, porque esa palabra tiene teos, que es Dios, y por el otro lado la palabra griega neo, que significa soplar con fuerza, como cuando soplas las velas del cumpleaños, que al tener cada vez más años cada vez te cuesta más, y te queda alguna ahí sin que se apague. Eso es soplar, soplar con fuerza. Bueno, si juntas las dos es lo que Pablo está diciendo. Inspirada por Dios es que Dios sopló, impulsó, inspiró a los escritores bíblicos para poder escribir su palabra. ¿Y qué pasa cada vez que Dios sopla? Pues que suceden cosas. Cuando Dios sopla en una persona que había hecho de barro, dice que sopla en su nariz aliento de vida, y entonces Adán, ¿qué le dice? ¡Qué mal aliento, Dios! No, no le dice eso. ¿Qué dice? Se convierte en un ser vivo. Y cuando el Espíritu sopla en Pentecostés, que lo vimos, un viento recio que soplaba, ¿qué sucede? Que el Espíritu Santo viene y entonces todos son llenos del Espíritu y comienzan a hablar en idiomas y en lenguas y una serie de cosas. Por eso que es una forma de explicar, aunque nosotros no tenemos una palabra para explicar eso, de cómo Dios sopló, transmitió lo que Él quería a los escritores humanos. Algunos ponen el ejemplo de un barco velero, donde esas velas y todo ese velamen que tiene el barco, si no viene el viento y sopla, ese barco no puede impulsarse, aunque hoy tienen motores, ¿no? Pero de la misma forma los escritores bíblicos se embarcaron en una escritura que sin el viento del Espíritu no hubiesen podido llegar a buen puerto.
Aunque cada texto de la Biblia es inspirado por Dios, debemos leerlo siempre en su contexto y, a ser posible, el libro completo. Tú te imaginas ver una película y decir, voy a ver aquí hora 1, minuto 3, y voy a ver qué me dice. No te vas a enterar de nada, ¿entiendes? Y a veces decimos, bueno, pero es que la Biblia es diferente. Sí, es diferente y Dios habla en cada texto, pero vamos a tener muchos errores si no te lees el libro completo, porque no sabes la historia. O la sabemos porque llevamos años leyéndola y la escuela dominical, los que desde niños estamos escuchándola, pero léete el libro completo cuando quieras meditar en un versículo. Claro, si es Judas, algún libro Filemón, te lo lees enseguida, en 3 minutos. Pero claro, si te tienes que leer Jeremías, por ejemplo, te va a llevar unas cuantas horas. Pero sí es importante esto. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay un doctor en teología llamado Wayne Mack. Fíjate lo que dice, frase fuerte, dice: buscar guía y esperanza en versículos de la Biblia señalados al azar y asignarles significado sin considerar su contexto se llama bibliomancia. Es fuerte. Señor, ¿qué quieres para mí hoy? Abro la Biblia aquí. Te estás arriesgando mucho. Y gracias a Dios que a veces Dios te habla, sí. Pero creo que es más por su misericordia que, ¿sabes?, que por nuestra inteligencia. Debemos aprender a leer la Biblia, porque un versículo está dentro de un texto y dentro de un contexto. Por eso, que en un momento difícil necesites algo así, pero que no sea la norma de tu vida. Que nuestra lectura y estudio de la Biblia sean sistemáticos. Génesis 1, luego Génesis 2 y Génesis 3, y así con cada libro de la Biblia. Es necesario. Bien, punto número 4. También es el verdadero autor por su salvación. Y ahora nos vamos a ir a un texto también maravilloso, Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para vosotros estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que os servían a vosotros. Hablaban de las cosas que ahora os han anunciado los que os predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Esto es increíble, estos versículos. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron a un Mesías prometido que traería salvación a toda la humanidad, pero ellos no entendieron quién era ese Mesías, ni que los no judíos también podían salvarse. Y a ellos mismos se les reveló y Dios les dijo: chicos, no rompáis más la cabeza. Hay ciertas cosas de esto que os acabo de decir que no lo vais a entender, hasta que se haga realidad. Gracia reservada, eso se refiere a los gentiles, a nosotros, porque la salvación era para los judíos, pero en un momento de la historia y debido al rechazo de Israel, la salvación se extiende también para la humanidad, para los no judíos. Y esa investigación minuciosa que hicieron los profetas, querían encontrar el cuándo del cumplimiento de esa salvación. De hecho, puedes leer en algunos lugares. Daniel 12:6 dice: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Los profetas querían saber. En un momento, ¿te acuerdas? Dios le dice: Daniel, cierra el libro, que esto no es para ti. Mateo 24:3 le dicen los discípulos: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Hechos 1:6: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? Y dice ahí en esos versículos que hemos leído, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El mismo Espíritu Santo en Cristo
y está inspirando a los profetas del Antiguo Testamento. Y llega un momento en la historia en el que eso todo se hace realidad. Viene el Mesías prometido, Jesús de Nazaret, y entonces hay una serie de cosas que se empiezan a cumplir. Entonces la profecía de la Biblia y su cumplimiento es tal vez la mejor evidencia de la inspiración bíblica. ¿Vale? Si tú quieres realmente confiar en la Biblia, estudia las profecías. Porque cientos de años antes de que algo sucediera, la Biblia lo profetiza. Solamente en la persona de Cristo hay decenas y decenas de profecías cumplidas. Cientos de años antes se dice que Jesús va a morir crucificado, cuando casi ni se conocía esa tortura romana. Y así un montón de cosas. Van a hacer en Belén. Belén, pero si Belén es un pueblucho, ¿sabes? Y así muchísimas cosas. Palabras proféticas que se cumplen nos están mostrando que no era un ser humano el que lo estaba escribiendo, sino que Dios, que conoce toda la historia, estaba profetizando detalladamente cosas que iban a suceder después. Así que vemos que la Biblia está inspirada por Dios. Muy bien, vamos al punto último. El Espíritu Santo es el verdadero autor por su guía. Y ahora vamos a 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 20. Ante todo, dice Pedro, tened muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y esa palabra, inspirados, impulsados, guiados, llevados, como ese viento que sopla en las velas, eso es parte también de cómo fue el proceso de inspiración. Sin la guía del Espíritu Santo, el libro, la Biblia, habría sido un libro más. Lo que hace la diferencia no fue la inteligencia de los escritores, aunque verdaderamente, y los literatos actuales lo dicen, hay partes de la Biblia que son obras de arte. Pero sin el Espíritu de Dios habrían sido simplemente eso, obras geniales. Pero con el Espíritu de Dios estamos viendo un libro vivo. Y fíjate que no hay interpretación particular de la Escritura. No es que yo le doy a la Biblia la interpretación que me viene bien. No. Hay mucha gente que no está de acuerdo con esto que voy a decir, pero la Biblia solo tiene una interpretación. Puede que no estés de acuerdo. La Biblia solo tiene una interpretación. ¿Por qué? Porque estás hablando de un texto que escribió una persona, está diciendo algo el escritor, se lo está diciendo a una audiencia, se lo está diciendo en medio de un contexto y se lo está diciendo por una razón. Cuando tú comprendes eso, estás preparado para interpretar con la iluminación del Espíritu Santo posiblemente lo que ese escritor quiso transmitir. Y a partir de ahí, que eso es lo que se llama exégesis, puedes hacer una buena hermenéutica del texto, es decir, aplicar el texto a tu vida. Si no haces una buena exégesis, no puedes hacer una buena aplicación. ¿Sí? Cuando tú ves, por ejemplo, a David, que escogió 5 piedras y las puso en su onda, etcétera, y luego alguno dice que eso simbólicamente, lo que está simbolizando son los 5 maridos que tuvo la mujer samaritana, cualquier cosa. Te estoy diciendo una barbaridad, ¿no? Si no interpreto correctamente, ¿cómo aplicas eso? Entonces, es muy importante entender esto. La Biblia puede tener muchas aplicaciones, ¿vale? Pero solo tiene una interpretación. El Espíritu que sopló la revelación bíblica es el mismo que nos ilumina hoy para entenderla. Pero eso también demanda mucho trabajo y estudio de nuestra parte. Es curioso, pero hay un gran porcentaje de personas hoy creyentes que dicen solo con orar y con la guía del Espíritu
ya comprendes la Biblia, no se necesita más. Pues vaya, querido, lo siento mucho, pero no. Tú puedes leer la Biblia y te va a ser de mucha bendición, pero ¿quieres entenderla? Las horas y horas y horas y horas que pasamos los que estudiamos la Biblia, tienes que ver contexto cultural, diccionarios bíblicos, comentarios, manuales, 20.000 cosas para intentar comprender qué es lo que quiso decir aquel escritor en ese momento. Y cuando entiendes eso dices, bueno, Señor, ¿y ahora esto qué me quieres decir a mí? Vale, ¿y ahora esto cómo lo predico el domingo? ¿Qué quieres que diga el domingo de todo esto? No es sin estudiar yo abro la Biblia y oro, y es muy importante, ¿vale? Orar es lo más importante, pero no es que solo orando Dios te va a traer a tu mente cosas que tú solo sabrías si los estudias. Dios no te va a traer esa ciencia infusa, ¿eh? Es muy importante, pero claro, es un trabajo. Entonces, bueno, si no te gusta estudiar la Biblia, Dios levantó entre su pueblo pastores, maestros, gente que nos gusta estudiar. Confía en nosotros. No todo lo que decimos es completamente correcto, pero lo que intentamos es, en el temor del Señor, explicar lo que nosotros hemos estudiado, ¿no? Y eso es mi temor siempre, ¿no? Que no haya ningún error ni ninguna cosa. En el tiempo de la pandemia estuve haciendo un pequeño cursillo con un seminario sudamericano en Ecuador y había una profesora llamada Yadetzi Rodríguez y ella hablaba de las 3 muertes del texto bíblico. Las 3 muertes del texto bíblico. Y decía, por ejemplo, la muerte del escritor, es decir, yo estoy estudiando Génesis, ¿ese escritor ya murió? Sí. Entonces ya he perdido algo. Hablaba de la muerte del receptor, porque a los que le escribió Moisés tampoco están vivos. Y hablaba de la muerte del contexto. Mira, tal cual es así. No podemos hablar con la persona que lo escribió, no podemos hablar con la persona que lo recibió, y es muy difícil, muy complicado, entender el contexto cultural de Moisés hace pues 5.000 años o 4.000 años. Entonces, como digo siempre, con los nuevos descubrimientos arqueológicos y nuevas escrituras que están mostrando cómo funcionaba aquella cultura, yo puedo entender mejor la Biblia. Por eso, a medida que avanzamos, vamos a ir entendiéndola mejor. Pero estamos intentando explicar un texto y un libro que se ha muerto de muchas formas, en este sentido, pero al mismo tiempo es un libro vivo porque el Espíritu de Dios es el que nos ilumina y el que nos habla a través de la Biblia. Pero cuando es estudiar el texto para saber bien todo lo que pasa ahí, es difícil. Bueno, ya no tengo tiempo a seguir con el tema, pero es lo que quería comunicaros en esta mañana, ¿no? Que el Espíritu Santo se reveló de muchas formas y cuando el Espíritu mismo de Dios quiere revelar su voluntad a los seres humanos, pues lo hizo a través de ese método que intentamos comprender cómo funciona la inspiración, pero es algo misterioso. Tal vez un día en la eternidad podamos preguntarle al Señor, cuéntanos cómo fue esto de la inspiración. Y a lo mejor allí pues tendremos capacidad para entenderlo. Ahora, lo que quiero dejarte claro es el libro que tienes en tus manos, el móvil que tienes en tus manos, la tableta, el ordenador, la pantalla, como si lo traes escrito en piedra. Es la palabra de Dios, es autoridad divina. La Biblia no es un libro autoritario, es un libro autoritativo. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos que comprender que si realmente este libro es una palabra de Dios, y cuando yo lo leo, Dios me está hablando a mí, entonces es increíble que podamos tener algo así.
Y eso lo necesito para mi propia vida, para aplicar esos principios a mi vida, a mi familia, a la sociedad y predicar el Evangelio, porque estamos hablando de cosas que trascienden a la eternidad. Dios quiso usar un libro en el idioma que tú entiendes para contarte cuánto te ama y para contarte que entregó a su Hijo para morir por ti. Y para contarte esa historia usó a escritores de diferentes épocas. Podríamos pensar que en el cielo ya no vamos a necesitar la Biblia, ya vamos a estar con el Señor, pero sus palabras nunca pasarán. Ojalá no pasen, porque a mí no me llega el tiempo para leer tantos libros que tengo que leer de la Biblia. A veces hago cálculos y digo, si me quedan 35 años de vida y solo puedo leerme un libro por semana, y dices, solo puedo leerme 2000 libros, ¿y qué voy a hacer con todos los demás que tengo? Y me frustro. Otros dirán, tú estás mal de la cabeza, disfruta de la vida. Es que hay tanto para saber. Pero en la eternidad tal vez Dios nos dé el tiempo para seguir investigando, seguir conociendo y preguntándole a los escritores bíblicos cómo fue. ¿Te imaginas la dimensión a la que podremos llegar de conocimiento para adorar a Cristo? Ya conoces al verdadero autor de la Biblia, pero de oídas, ahora tienes que conocerle personalmente, como tu Salvador. La Biblia es el único libro que se escribió hace miles de años, pero cuyo autor está vivo. Y eso es lo que hace que la Biblia sea algo completamente alucinante. ¿Te atreves a conocer a Cristo? Los que estáis aquí, los que estáis escuchando a través de las redes, ¿te atreves a investigar este libro? Ten cuidado, porque tal vez esto puede transformar tu vida. Gracias, Padre, por este libro santo, por este libro bendito, por este libro que es a veces misterioso para nosotros, que no podemos comprenderlo en toda su profundidad y dimensión, pero que sí comprendemos lo básico que has querido revelarnos, que nos amas tanto, Señor, que nos has dado instrucciones para nuestra vida, que nos has regalado a tu Hijo, que ha ocupado nuestro lugar en la cruz. Nosotros merecíamos morir. Nosotros merecemos el infierno, Señor. Pero qué grande ha sido tu amor. Y qué misterio tan grande y qué milagro tan grande tenemos en nuestras manos. Un libro que jamás dejará de ser. Danos más amor por él. Que la Biblia no se llene de polvo, Señor, en nuestra mesilla. Que podamos estudiarla, pero al mismo tiempo que entendamos que no es para idolatrar. Que la Biblia es el medio para llevarnos a Cristo. Que la Biblia es la gran narración de una historia de un corazón roto y de corazones rotos por el pecado. Padre, te ruego que tu palabra sea aplicada a cada corazón y que más personas puedan confiar en ti hoy como Salvador. Y podamos, Señor, tomar un compromiso más serio con las Escrituras, porque estamos hablando de un libro que viene de tu propia boca. Gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.